Lo único que pueden hacer ahora es aterrorizar, encarcelar y matar. Ojalá que no lleguen. Pero lo que no pueden hacer es evitar que en Cuba se produzcan los cambios hacia la libertad. Vivíamos en Cuba, en un pueblo de la provincia de La Habana, Quibicán, donde teníamos una vida activa, tanto yo como profesional, que soy odontóloga, como mi esposo, antes de caer preso dentro de la comunidad parroquial, o sea, de la iglesia San Pedro Apóstol, donde trabajaba ayudando en la iglesia porque el gobierno le negaba su trabajo. Y después de la prisión continuamos en mi vida como miembro de la comunidad de esta iglesia, mi vida activa, y ahí encontré en ese medio y en la fe en Dios, encontré mi apoyo espiritual en todos estos años de lucha. Desde el momento, el instante que mi esposo fue arrestado, fue un momento muy duro para nosotros. Yo como esposa de él, su madre también, una persona mayor, sufrimos mucho ese momento. Todo fue desesperante. Yo trabajaba, ahí perdí mi trabajo desde ese momento. Todo fue una cosa, vaya, que no quisiera volver atrás a ese recuerdo, porque ya pasaron 8 años y fue tanto el estrés, la amargura que tenía en mi interior, nada más en pensar en todo lo que él estaba sufriendo allí, que él como miembro del movimiento Cristiano Liberación. Fue un cambio de 180 grados en nuestras vidas que hizo posible, este cambio hizo posible que yo no pudiera seguir viviendo en el lugar mismo donde estaba viviendo, porque no podía quedarme en mi casa sola con mis 2 hijos. Económicamente mi vida no me lo permitía. Ya desde ahí tuve que ir trasladarme a casa de mis padres para junto con ellos poder compartir lo que es la economía de un hogar y que me ayudaran a la mantención de mi familia, así como la mantención de la vida, de lo que cambiaba mi vida a partir de la prisión de Miguel, de todo lo que era la ayuda material que tenía que llevarle Miguel a la prisión. Contaba con el apoyo de mis padres en ese preciso momento. Y entonces, desde el momento, como yo vivo en un pueblo de campo de la provincia de La Habana, desde el momento que Miguel cayó preso, mi esposo es muy querido en nuestro pueblo. Y entonces conté con un apoyo total, primeramente de toda mi familia, de todos los miembros de la comunidad de la Iglesia Católica, que me apoyaron muchísimo, tanto económicamente como espiritualmente, y de mi pueblo muchísimas personas. Inclusive, esto lo quiero decir porque aunque parezca una paradoja, había miembros del Partido Comunista de Cuba que me mandaban ayudas materiales a través de otras personas, para no ser ellos los que vinieran a mi casa, pero sabían que eran de ellos. O sea, porque el cariño ese que nos tenían, nos hacían llegar, que dice que no se explicaban que por qué Miguel estaba preso, porque una persona como Miguel estaba presa, nos hacían llegar indirectamente, a través de terceras personas, una ayuda material para ayudarme a mí en este proceso que estaba pasando. Y a partir desde ese momento, con todas estas personas que dije que contaba apoyo, contaba con un apoyo fundamental desde el primer momento que mi esposo cayó preso, que era el apoyo de Osvaldo Payá Sardiña. Mi esposo es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, y desde el momento de su detención, mi esposo me dijo siempre: cuenta con Osvaldo para todo. Y a partir de ese día, Osvaldo fue que me llamó, quien me contactó, y cada vez que yo tenía un problema, tanto espiritual como material, cualquier cosa que yo necesitara, donde yo acudía era casa de Osvaldo Payá Sardiñas. Bueno, para mí y para mi familia fue muy duro. Nosotros nos enteramos en el momento que Efren llega a la casa, que lo llevan a la casa, que lo cogen a él en la calle.
Entonces ahí fue cuando nos enteramos de lo que estaba sucediendo. Entonces, donde nosotros acudimos fue a casa de Osvaldo. Como esposa de José Miguel Martínez, era miembro de la organización de las Damas de Blanco. No tenía una participación activa como el resto de las damas que vivían en Ciudad Habana, como yo pertenecía a otra provincia. Acudía en citas claves como era Día de las Madres, Día de Aniversario, Día de los Padres. Esos días eran más bien los que yo acudía allá a Santa Rita, que inclusive una de las veces que fui en el cuarto aniversario específicamente, que Miguel cumplía en prisión, fue un domingo y el lunes siguiente tenía yo visita con Miguel, y por haber ido a las Damas de Blanco me negaron que Alejandro, mi hijo, entrara a la visita de su papá, porque me querían presionar, o entraba mi hijo a la visita o yo iba a las Damas de Blanco. Bueno, eso hubo un careo con la seguridad del Estado, que al final se dieron y autorizaron a mi hijo a mantenerse en las visitas, porque yo no iba a ceder a la presión, porque yo en todo momento dejé muy claro mi posición en las Damas de Blanco, que no era una posición desde el punto de vista político. Yo estaba dentro de las Damas de Blanco exigiendo la liberación de mi esposo, que era un preso político, pero en este caso yo no era la que era ningún miembro de alguna organización política. Siempre me puse junto a las Damas de Blanco a reclamar por la liberación de él, pero bueno, aparte de ser Dama de Blanco, lo que siempre me dirigía a nuestro líder Osvaldo Payá Sardiña, que me dio mucho aliento en todo momento, que era, cada vez que iba yo a desfilar junto a las Damas de Blanco, siempre cualquier problema que tenía Alexis, cualquier situación que se presentara, yo iba y acudía a él, porque bueno, como él, Alexis, desde que conocí a Alexis, siempre él estuvo en ese movimiento y veía la relación que había entre él y Osvaldo, y entonces tuve mucho acercamiento a Felita, la esposa de él, y bueno, ellos me dieron mucho apoyo, me ayudaron muchísimo en cuanto a su causa, ya de que él, desde la hora en punto que él cayó en prisión, gracias, porque yo perdí mi trabajo, o me hicieron perder mi trabajo, y gracias a la ayuda de Osvaldo, que nunca me falló, me sentí apoyada por parte de ellos. Me sentí en mi trabajo, las personas que me querían fueron muy pocas las que siguieron conmigo ahí hasta el final, y otras me rechazaban. Al igual que en mi comunidad donde vivía, no todo el mundo me sentían miedo, ¿no? No es que me rechazaban ni me dejaban de tratar, nada, pero con una cierta, ¿cómo decir? No sé cómo explicarme ahí, vaya, sino que se veía que tenían miedo en hablar conmigo, y entonces yo cualquier problema que tenía Alexis, cuando hizo la huelga de hambre que hizo tan grande que por poquito se muere, todas esas cosas, los problemitas que tenía, yo al primero que llamaba era Osvaldo para que me dijera, porque me sentía desesperada y no tenía a quién acudir, porque las Damas de Blanco estaban en La Habana, sí, y yo podía ir un día, un mes yo podía ir, pero otras veces no me dejaban salir, la misma seguridad me detenía, que no podía salir, otras veces me amenazaban, mi trabajo no me daban permiso para yo no me querían dar permiso para ir a la visita de mi esposo. Dígame usted si hubiese pedido permiso para ir a desfilar con las damas, entonces fui muy pocas veces y porque me puse fuerte. Pero bueno, ya el consuelo mío era verdaderamente Osvaldo y Ofelita, que fueron los que me ayudaron en todo momento para todo. Y mi familia también, muy agradecida de ellos también, porque gracias a ellos, bueno, cuando la nota de prensa que iban a liberar los presos, la primera que me llamó para decirme la información fue Ofelita, porque yo ni la había escuchado. Y entonces así era yo con ella. Lo que me enteraba de ella, allá iba y llamaba. Y si tenía que hacer algo, dime Osvaldo, ¿qué hago? Me sentí muy solidaria por parte de ellos.
desde el primer momento de las detenciones. Miguel estando mi esposo en Villa Marista, fui citada a la policía, en este caso de mi pueblo de Quibicán. Cuando me subieron a la oficina, que formaba parte en este caso la oficina de la seguridad del Estado, estaba dentro de la oficina 3 oficiales representando a la seguridad de Quibicán y el resto de los oficiales, que eran como aproximadamente 6 o 7 oficiales, eran de Villa Marista. Y me acribillaron, como se dice vulgarmente, a preguntas. Querían que yo hiciera declaraciones, que según ellos para apoyar a mi esposo, para que saliera rápido de prisión. Y en las declaraciones que yo hice, no hablé de mi esposo, sino hablé de ellos, en este caso de los 3 oficiales que representaban tan dignamente a la seguridad del Estado. Uno de ellos fue trabajador de la prisión de Quibicán y le vendía los pabellones a los presos. Así que imagínense ustedes qué dignidad tan grande tenía ese hombre. Otro vendía huevos por la calle a través de una tercera persona, y como yo era de un pueblo, de campo, conocía todas esas intimidades de sus vidas, y delante de todas las personas de Villa Marista se las saqué y se las declaré. Y se pusieron tan furiosos conmigo que uno de ellos al día siguiente, una de las motos que ellos manipulan de la seguridad del Estado, casi que me atropella porque me la tiró encima de los pies. Y así como esas cosas, muchas más. Los teléfonos estaban constantemente pinchados, me incluían guardias mías de trabajo los días de que cumplían aniversarios para que yo no pudiera ir a las damas de blanco. Una serie de cosas que hacían así la vida constantemente insoportable. Osvaldo Payá y su esposa Ofelia, desde el primer momento, apoyaron no solo a las damas de blanco, sino a todos los familiares de los presos. ¿Por qué digo esto? Porque me consta, porque estuve en muchos momentos en casa de Osvaldo Payá cuando llegaron esposas y madres de muchos presos ahí pidiendo ayuda para determinadas cosas, ya sea de medicamentos que le hacían falta, dinero que le hacía falta, para que Osvaldo les gestionara alguna ayuda de cualquier tipo, de lo que le hicieran falta. Inclusive hasta pidieron una vez, en una ocasión delante de mí, hasta unas pastillas para echarle el agua, para que el agua estuviera en buenas condiciones para los presos. Cualquier cosa que la gente necesitara, sabían que podían contar con el apoyo incondicional de Osvaldo Payá Sardiña. Inclusive cuando Osvaldo no estaba en su casa en ese momento, estaba su esposa, que dedicaba largas horas con nosotros a compartir, a conversar, a apoyarnos en todo lo que nos hiciera falta. Todas esas cosas son muy importantes. Y también quiero decir que él fue la única persona líder de la oposición en Cuba que fue casa por casa de todos los presos, familiares, visitando a los familiares y preguntando en qué los podía ayudar. En una moto, porque así fue a mi casa, la única persona de la oposición que fue por mi casa a interesarse en qué condiciones yo vivía y qué me hacía falta. Y de mi casa salió para muchas más, como la casa de Héctor Raúl Valle, como la casa de Osvaldo Izquierdo, Osvaldo el de Guine, a casa de todas esas personas. Después también fue al interior del país, a todos esos lugares viajó Osvaldo Payá Sardiña buscando el apoyo, dándole apoyo a los familiares de los presos. Esas son las cosas de manera general que puedo yo decir, porque en ningún momento nos faltó el apoyo de ese puntal. Cada vez que yo tenía, inclusive cuando yo tenía una duda de un paso que iba a dar, de algo que yo tenía, no sé, que no tenía noción de que si estaba bien lo que iba a hacer o no, iba hasta como consultante. Yo tenía Osvaldo Payá Sardiña. Cualquier cosa con él yo podía contar. Me consta que habían compañeros presos, ¿no?, que no eran de Movimiento Cristiano Liberación y fueron muy apoyados por Osvaldo, incluso en la provincia de Santiago de Cuba. Hubieron presos que no tenían que ver nada con el movimiento, simplemente porque habían sido gestores del proyecto Varela y eso, pero eran de otras organizaciones,
y sin embargo Osvaldo tuvo muchos meses ayudándolo. Y ahí en la misma provincia de Santiago de Cuba, que me consta a mí porque me relacioné con todas esas personas y a través de mí él los ayudaba. Yo estuve hace 3 años operada, me operaron de una histerectomía parcial, y ya estando dentro del salón de operaciones, el anestesista, como tenía puesto una epidural, podía conversar, viene y me dice en el oído: ¿quién tú eres? Que allá afuera está Osvaldo Payá Sardiñas preguntando cómo te sientes y cómo va la operación. Hasta ahí, hasta en ese momento de mi vida tan significativo, que necesitaba apoyo humano, que no tenía mi marido, que tenía un poco de temor a lo que me iba a enfrentar ese momento, ahí estaban Osvaldo Payá y su esposa Ofelia, los dos esperando que yo saliera para ver cómo había salido la operación. Cuando mi esposo cae preso, que lo trasladan para la provincia de Matanza, donde primero yo llegué, antes de llegar a Matanza, fue a La Habana, que Osvaldo me tenía allí esperándome en la terminal, a Freddy, que fue el que me recibió, a mí, a mi cuñada, que fuimos las 2 primeras que fuimos a esa primera visita, porque no sabíamos dónde estaba, ni dónde íbamos a parar, ni nada. Y gracias a Osvaldo, por mediación de Osvaldo, nos acogieron en Matanza unas monjitas, y todo eso fue hablado por Osvaldo Payá. En el caso de José Daniel, de Luis Enrique, es decir, de todos los miembros del movimiento, de Jesús Mustafa, todos los miembros del movimiento que habían llevado para provincia, Osvaldo hizo las gestiones por parte, no sé si fue con la iglesia, o debe haber sido con la iglesia, porque fuimos a parar con las monjas, a parar allí a esos lugares, que nos sentimos muy acogidos, y bueno, tenían muy buena opinión de Osvaldo, todas esas personas. Es decir, que gracias a él le agradezco en la vida todo lo que hizo por mí desde la hora en punto que Alicia cayó preso. El apoyo fundamental fue el de Osvaldo y el de Ofelita, que siempre estaba muy preocupado y atento a los problemas que nosotros pudiéramos tener con los muchachos, con la familia de Fren. Coincidentemente con una enfermedad que tuvo Ángel Moya, el esposo de Berta Soler, un grupo de las Damas de Blanco fueron a apoyar a Berta y se sentaron ahí en la zona de la Plaza de la Revolución, frente a la Biblioteca Nacional José Martí, en respuesta o en protesta, en este caso, por la poca atención desde el punto de vista médico que estaba siendo objeto de Ángel Moya. Y en ese momento que estaba ocurriendo eso, yo llegaba, por eso planteo desde el punto de vista de testimonio, que estaba presente a casa de Osvaldo Payá, y tuve que esperar porque Osvaldo se encontraba en ese momento con ese grupo de las Damas de Blanco, dándole apoyo allí en la Plaza de la Revolución a esa situación, manifestando todo su apoyo, como lo estaba diciendo, en este caso desde el punto de vista espiritual, con la reclamación que ellas estaban siendo objeto ahí en la Plaza de la Revolución. Osvaldo nos hacía a nosotros, cada vez que íbamos a verlos, nos hacía presente todas las documentaciones, incluso grabaciones y por escrito, de todos los reclamos que él hacía a la comunidad internacional, de la gestión que estaba haciendo personal por la libertad de los presos. Todas esas cosas él nos las presentaba, inclusive nos las hacía llegar para que nosotros se las transmitiéramos a nuestros esposos de una manera que nosotros lográbamos pasarle esa documentación para que ellos tuvieran constancia y les sirviera de aliciente el apoyo que tenían fuera de la prisión en su persona. Mi agradecimiento primero por todo el apoyo que me brindaron durante todo ese tiempo. Hacerle llegar, no sé, mi cariño.
que con Osvaldo, para todo, para todo ahí con él.